Bienvenidos, queridos amigos del muro. Hoy vamos a hablar del caso Odebrecht. Vamos a hablar de manera rápida y fácil para poder entender las consecuencias tan negativas que ha tenido este caso para Colombia. Y también vamos a hacer un análisis de cuáles son las posturas que nosotros debemos de tener como colombianos frente a este caso de corrupción. Lo primero que vamos a delimitar es el tiempo en que han aparecido la mayoría de estos hechos de corrupción. Estos hechos se dieron básicamente en la administración del expresidente Álvaro Uribe Vélez, del 2002 al 2010. Y todo podemos decir que inicia con el nombramiento de Daniel García Arizabaleta, una persona que ha sido oscura, una persona que fue destituido e inhabilitado por 15 años precisamente por corrupto. Una persona que estuvo salpicada por parapolítica en el caso de los 12 apóstoles y una persona que incluso falsificó sus títulos universitarios. Bueno, esta persona que inmediatamente después de salir por corrupción del Estado, pues fue contactada por Odebrecht. O sea, Odebrecht le dio trabajo, porque Odebrecht también era una empresa corrupta, es una empresa que ya ha sido procesada por corrupción y necesita ese perfil de personas pues también corruptas. ¿Y para qué necesitaba Odebrecht una persona con ese perfil básicamente criminal? Pues lo necesitaba para que hiciera lobby político o labores de cabildeo, como lo llaman en Estados Unidos. El lobby político es tramitar, gestionar los diferentes contratos que Odebrecht quería eh, tener con el Estado colombiano. Básicamente las labores de un lobista es recomendar, asesorar y sobornar. Pero, ¿cuáles son los contratos que quería Odebrecht con el Estado? Pues había un contrato muy especial, que era la Ruta del Sol, la sección 2, un contrato que valía en ese momento 2 billones de pesos, o sea, unos 666 millones de dólares, una cifra supremamente grande. Bueno, por el cabildeo, por el lobby del señor García Arizabaleta, pues le adjudicaron ese contrato básicamente a dedo a Odebrecht. Él se encargó de sobornar al señor Gabriel García Morales, que en ese momento era viceministro de Transporte, a quien le pagaron 6.5 millones de dólares, una cifra también demasiado grande. Ya la fiscalía capturó a este señor Gabriel García Morales, ya está procesado y condenado, y también se determinó en dónde entraron esos dineros. Esos dineros entraron a paraísos fiscales de Panamá, a nombre de una firma que se llama Lurion Trading, y también en un paraíso fiscal europeo de Andorra. Bueno, pero la historia no termina ahí. Odebrecht necesitaba asegurar eh, ese contrato para la administración después de Uribe. Así que para eso se dedicó a la financiación de las campañas presidenciales, porque quería seguir sobornando y seguir asegurando las adiciones a los contratos de esa Ruta del Sol. Es así como este señor Daniel García Arizabaleta, siendo aún influenciado por Odebrecht, consiguió ser el director de la campaña del Centro Democrático en ese momento del señor Oscar Iván Zuluaga. Y este de pronto es uno de los del hecho que refleja más corrupción todavía, ¿no? Aquí se ve claramente las negras intenciones que tenía Overs. Quería asegurarse la lealtad de ese poder para poder seguir manipulando y obteniendo contratos. Es ahí donde el señor Daniel García Arizabaleta contacta al famoso publicista brasilero Duda Mendonca. Él le cobró o cobraba por la campaña al Centro Democrático 4 millones de dólares.
de los cuales $1.000.000 pagó el Centro Democrático directamente, eso es lo que dicen sus cuentas, y hay $3.000.000 que pagó Odebrecht. Seguramente los pagó a través de paraísos fiscales también. El análisis que queremos hacer ahora desde el muro es, bueno, estos casi $10.000.000, ¿quiénes los terminan de pagar? Pues realmente no los pagó Odebrecht. Estos $10.000.000 los terminados de pagar son todos los colombianos. Porque estos $10.000.000 están representados en sobrecostos de estos contratos que tiene Odebrecht con el Estado. Miremos que aunque esta ruta del sol inicialmente fue por 2 billones de pesos, hoy en día, producto de las adiciones a los contratos, eso pasó de 2 billones de pesos a 5 billones de pesos. O sea, de $666 millones a $1.666 millones. Claro está que esos $10 millones están incluidos en estos $1.600 millones. Entonces, queridos amigos del muro, la reflexión que queremos hacer hoy es precisamente que si nosotros vemos que hay un partido político que nos está robando directamente, ¿por qué nos lo sancionamos? Este no debe significar solamente la muerte política para Óscar Iván Zuluaga, debe significar la muerte política para todo ese partido político que ha estado inmiscuido directamente en este escándalo de corrupción. Entonces, queridos amigos del muro, esta es la reflexión que quiero que tengamos con este video y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.